Pues el día de hoy hemos tenido la oportunidad de contactar con Arturo Dam. Él es economista de la UNAM y filósofo, y obviamente maneja perfectamente bien esto de la investigación sobre los temas. Arturo, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. No, muchísimas gracias a ustedes y el gusto es mío. Preguntándote en este tema tan complejo, yo recuerdo que ya con Ernesto Zedillo Ponce de León presentó la primera iniciativa donde pretendía que se cobrara impuesto a las medicinas y a los alimentos. Después Vicente Fox hizo su intento, vio que no se pudo y ahí le paró. Y Felipe Calderón Hinojosa también metió la iniciativa, pero como el Partido Rojo había determinado que ellos no iban, pues no fue. Y ahora nos manejan que es prioridad de la nación este tema. ¿Cómo nos afectaría a los ciudadanos de a pie? A ver, una cosa muy sencilla. Vamos a suponer que la reforma fiscal propone gravar medicinas y alimentos con la tasa actual del IVA del 16%. Bueno, pues a ti y a mí y a todos los demás contribuyentes, esto le afectaría a nuestro bolsillo, porque tendríamos, para decirlo con todas sus letras, que pagar más impuestos. Y yo soy de la idea de que por ningún motivo se deben de pagar más impuestos, sobre todo si no se ha revisado a fondo en qué, cuánto y cómo gasta el gobierno. Ahora bien, yo estoy de acuerdo como economista que un impuesto, para que se pueda administrar de manera eficaz y se pueda cobrar también de manera eficaz, tiene que ser generalizado. En la medida en que tú le vas metiendo excepciones, y en el caso del IVA las excepciones son medicinas y alimentos, complicas el esquema. ¿Qué quiere decir esto? Que yo estaría de acuerdo con un IVA generalizado, pero ojo, de ninguna manera al 16%. Vamos a dejarlo, por ejemplo, en una tasa del 10%, que no hay que olvidar que fue la tasa original del IVA. Luego en el 95 la subieron al 15% y en el sexenio de Calderón al 16%. Y en segundo lugar, yo como contribuyente preguntaría, ¿le vas a cobrar IVA a medicinas y alimentos, suponiendo que sea una tasa del 10%, y a cambio de qué? Por ejemplo, una posibilidad sería bajar la tasa del impuesto sobre la renta. Yo estoy a favor de que se generalice el IVA, porque para el gobierno le resultaría mucho más fácil recaudarlo, pero me opongo a que se generalice a una tasa del 16% y sin nada a cambio, con el único objetivo de que los contribuyentes paguemos más impuestos. Eso me parece inaceptable, insisto, sobre todo si tenemos un gobierno que gasta en muchas cosas que no debe, razón por la cual ya está gastando de más, sin olvidar que en muchos casos gasta de mala manera. Pues sí, hay que tomar en consideración que muchas veces van a hacerse los peelings y luego las faciales y eso, y hasta en Estados Unidos, ¿no? Y en Kmart y Walmart y esos lugares, y sí utilizan los dineros de manera indebida. Pero fíjate que estaba escuchando a uno de los diputados que dice que los que menos tienen, que esos no compran medicinas y con trabajo compran comida. Entonces que a ellos no les afectaría, que quienes sí compran comida y compran medicinas y bastantes alimentos, pues son los ricos, y entonces que a esos hay que hincarles el diente. ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, a ver, yo primero que nada le preguntaría al legislador que hizo esta afirmación si en el fondo no hay un poquito de envidia en contra de los ricos, ¿no? Pero eso de afirmar que hay que hincarle el diente a los ricos, bueno, pues simple y sencillamente no es correcto, ¿no? Sobre todo porque hay que tener en cuenta, pensemos en un momento, por ejemplo, en los empresarios, a quienes por lo general se identifica como los ricos, que son precisamente los que generan la riqueza. Esto no hay que perderlo de vista, ¿no? Entonces, esto de que no hay que gravar a los pobres, pero sí hay que gravar a los ricos, me parece que es muy, pero muy cuestionable. Ahora, la afirmación que hizo de que los pobres no compran medicinas, habría que ver hasta qué punto es esto cierto. Y de que tampoco compran alimentos, bueno, pues eso sí me parece una verdadera aberración, porque el que no compren medicinas los pobres, pues puede ser que las obtengan a través del seguro social, habría que ver. Pero los alimentos, pues evidentemente que los pobres también compran
compran alimentos, ¿no? Entonces, mi postura es muy clara. La reforma fiscal de ninguna manera debe suponer ni introducir nuevos impuestos ni aumentar las tasas de los que ya existen. Habría que revisar a fondo en qué, cuánto y cómo gasta el gobierno, y allá hay muchísima tela para que el gobierno ahorre y pueda destinar esos recursos ahorrados, por ejemplo, a ayudar de manera más eficaz a los más pobres en 3 renglones básicos: alimentación, atención médica y educación. Pero todo indica que la reforma, por lo menos la que va a proponer el Ejecutivo, pues sí tiene como fin principal cobrar más impuestos, dejando un IVA generalizado al 16%, a lo cual, y quiero ser muy claro en esto, los contribuyentes tendríamos que oponernos con todo. Arturo Dame, muy buenas tardes, te saluda Arturo Suárez. Tocayo, ¿cómo estás? Bien, Tocayo, gustoso de que nos tomes la llamada. Preguntarte esta parte, ¿qué ha cambiado del sexenio de Felipe Calderón al de Fox y por qué tú verías que esto sí pasaría? Bueno, y simple y sencillamente que ahora los priistas ya quitaron los candados que les impedían tan siquiera hablar del tema del IVA, medicinas y alimentos, ¿sí? Y claro, el que le hayan quitado los candados, el que ya no haya una regla del juego en los estatutos del PRI que le prohíba a los priistas tan siquiera tocar el tema, pues creo que es una muestra muy clara de que el gobierno pretende proponer una reforma fiscal con el IVA a medicinas y alimentos. Ahora, yo insisto en este punto, al 16%, no, pues de ninguna manera. ¿Y a cambio de qué? ¿Nos vas a cobrar un IVA, vamos a suponer, del 10% a medicinas y alimentos? Bueno, pues bájale, ¿sí?, en algún otro impuesto, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, ¿no? Y mira, aquí en el fondo, creo yo que hay una idea muy equivocada, que a mayor gasto del gobierno, mayor progreso de la sociedad, y esto es muy, pero muy cuestionable, porque mayor progreso de la sociedad solamente si se genera más riqueza, y el gobierno no genera riqueza, en todo caso la redistribuye, pero no genera riqueza. Entonces, en el fondo hay esta idea de que se requiere un mayor gasto del gobierno. Está todo este asunto, por ejemplo, de un seguro universal, un seguro de gastos médicos universal, etcétera, etcétera. Sí. Hombre, que como intención es muy buena, pero no hay que olvidar que no hay peso que el gobierno le dé de la manera en que se lo dé a un ciudadano que previamente no se lo haya quitado a él o a otro. Claro, eso es lo que hay que tener muy claro. ¿No? Así es. Pues te agradezco muchísimo, Arturo Dame, realmente el que nos hagas favor de expresar pues tus opiniones, tus ideas, que son siempre acertadas y que nos abre un poco más los ojos para entender lo que está sucediendo en la economía y en la política, ¿verdad? Pues muchísimas gracias a ustedes y sobre todo a los oyentes.